Ahí está arrancando. Listo. Bueno, muy buenas noches. Nos reencontramos desde el canso del miércoles pasado. El tema de hoy, vamos a seguir con el tema de los hijos y las preocupaciones de los padres con los hijos, desde la visión digamos, desde la visión sistémica y de las constelaciones familiares. ¿Qué nos puede aportar? Hay una temática que Ricardo ha estado trabajando desde hace un tiempo, y es cómo, cómo hacemos, y si es posible, eh, lograr que los niños tengan una niñez más tranquila. ¿Cómo hacemos? Porque digamos que este es un país con una tradición de violencia grande, y uno encuentra fenómenos de violencia que afectan a los niños y a los jóvenes, donde los niños participan en hechos de violencia, donde los jóvenes tienen una opción, por ejemplo, en el sicariato, o unas opciones bastante desesperanzadoras en cuanto a la violencia del país. Eh, yo, yo le decía alguna vez en las charlas a la gente cómo podemos tener la esperanza de que de alguna manera nosotros y esta visión que estamos promoviendo haga que los niños puedan crecer más tranquilos. Desde si nosotros desde el núcleo y en el espacio donde estamos, la familia, la escuela, las comunidades, logramos hacer que los niños tengan un ambiente donde estén incluidos, hacer que los niños estén en un ambiente donde estén en su lugar, y hacer un ambiente donde los niños estén en equilibrio, ¿no? No cargando cosas que de pronto no les toca. Es decir, desde la visión sistémica, eso lo lograríamos, y eso sería beneficioso en el largo plazo hacia el desarrollo de estos niños. Ricardo viene trabajando en esa idea, y pues le doy paso a Ricardo para que nos ayude y arranquemos en esa exposición, Ricardo. Ok, Guillo, muchas gracias. A todos una vez más, buenas noches. Y, y sí, eso que Guillermo acaba de expresar, de alguna manera, desde hace un tiempo, por ejemplo, en concreto, en Dar el Lugar, yo insinué la necesidad y la importancia de una idea que después se concretó en términos de educar a los hijos con firmeza, con amor y cero golpes. Y en el último libro, En todo que ver, creo que logré plasmar un poco más en concreto. Pero como bien lo ha dicho Guillo, yo he querido como seguir aunando no solo ideas, sino sobre todo experiencias. Y voy a contar una experiencia a ver si nos sirve como punto de partida. Alguna vez, hace un par de años, me invitaron a un lugar para que durante, creo que 9 o 10 lunes de esas 10 semanas, me encontrara con un grupo de parejas que se caracterizaba, entre otras, porque había muchas personas jóvenes. Y entonces, ese día se me ocurrió eh, hacer como la primera tentativa de ejercicio. Y yo propuse el tema de las relaciones padres e hijos y dije, les invito a hacer un ejercicio. Y les invité a que cerraran los ojos, y una vez que cerraron los ojos, dije, por favor, quienes le han pegado a sus hijos, por favor,
levanten la mano. Es muy posible que estuviéramos en ese salón 90, 100 personas, no lo recuerdo exactamente, pero ya se imaginarán que fueron muchísimas las personas que levantaron la mano. Y entonces, a lo largo de las sesiones, trabajamos como temas como los que hemos visto en estos encuentros, pero siempre, 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 cada lunes inicié la sesión diciendo, por favor, cierren los ojos y ahora levanten la mano los que durante esta semana le pegaron a los hijos. Y la pregunta se repitió así por los 9 o 10 lunes en que nos reunimos con ese grupo. Como ustedes se imaginarán, siempre hubo personas que levantaron la mano, pero cada vez el número de personas significativamente fue disminuyendo respecto de la primera vez. Y entonces, de alguna manera, acuñé una propuesta pedagógica que se las repito para que sea el punto de partida de este primer rato. Y esa propuesta dice, a los hijos se los puede educar con afecto, con firmeza y cero golpes. Y lo que quisiera mostrar desde el tema en el que estamos embarcados es cuál es la génesis de nuestras violencias familiares. Y en mi humilde opinión, la génesis está en un patrón que aprendimos de nuestros padres y que nuestros padres aprendieron de los suyos y yo no sé hasta cuántas generaciones atrás. En ese sentido, el tema de la violencia familiar tiene historia y una historia bastante arraigada. Y el patrón lo que decía básicamente era la letra con sangre entra. Muchas personas me han escuchado decir que para mí esa es una de las razones por las que creo que me he dedicado a la pedagogía, me he dedicado al tema de las relaciones familiares y me he dedicado al tema de mostrar que con orden, con equilibrio, con restauración de relaciones, se pueden incluir no solo emociones, sino personas, porque si hay una forma grave de desorden, esa forma grave de desorden se llama violencia y no una violencia por allá lejana, sino una violencia concreta, la violencia que se fragua en las relaciones de nuestras familias, adentro de la casa de cada uno de nosotros. Y a mucha gente yo le narro, y no sé si soy repetitivo, le narro una historia que a mí me impactó y que voy a tratar de decirla en sencillo. Yo estaba en tercero de primaria y me colocaron en un colegio nuevo y en ese tiempo el pupitre era un pupitre para dos, era con piloto y copiloto y teníamos un profesor cuyo apellido siempre recuerdo y cuyo nombre olvidé, y era el profesor Gómez, y ese profesor era un profesor de aritmética. Y en la primera semana de mi llegada al nuevo colegio, justo en una clase de matemáticas, después del recreo de las 10:30 de la mañana, el hombre le preguntó a mi compañero algo, mi compañero no logró contestar y para mi sorpresa, el profe fue hasta su escritorio, tomó una vara de madera delgada, vino hacia el puesto donde estábamos sentados y mi compañero, y eso fue tal vez más fuerte para mí, mi compañero estiró la mano para que él le golpeara 2 o 3 veces. A mí eso me revolcó totalmente las entrañas.
yo no lo podía creer y ahora que soy adulto digo que para mí ahí hay una de las razones poderosas por las que yo me he dedicado a intentar sanar, a intentar crear modelos pedagógicos, a intentar promover el tema que ya conocemos que nos convoca. Y la pregunta que me hice siempre fue, ¿cómo cambiar eso? Y por supuesto, después aprendí que había algo que se repetía no solo en mi casa, sino en la casa de muchas, y yo diría que de todas las familias, y es que la gente decía por activa y por pasiva, la letra con sangre entra. Y yo dije que eso es una locura, que eso es un desorden peor que el que pretende como objetivo ese ícono de nuestras violencias. Y de alguna manera todavía me horroriza más que haya aún gente adulta que le siga dando gracias a Dios por las golpizas que su papá y su mamá le dieron para que fuera buena persona. A veces pienso que como estamos tan descuadernados, allá atrás en ese ícono de la violencia está una buena explicación de por qué estamos como estamos. Es decir, volvernos buenas personas a punta de golpes tiene más que resultados que datos cuantificables, medibles en la experiencia por la que todos hemos, de la que todos hemos hecho parte, de la experiencia que todos conocemos y de la experiencia que de alguna manera todos hemos padecido. Y entonces ahora sí, la pregunta es, ¿y cómo se cambia eso? Eso se cambia desde el patrón, cambiar el modelo educativo y de alguna forma educarlos con amor, con firmeza y cero golpes, para mí tiene que ver con cambiar el patrón. Esa es la forma como se sale de la letra con sangre entra. Es decir, pasar de una cultura, de un patrón del maltrato, a una cultura y a un patrón del buen trato. Alguna vez yo le decía a un grupo que de dónde viene la palabra bendecir. Y la palabra bendecir viene de una palabrita en latín que es benedicere y que literalmente significa decir bien. Entonces, cambiar del patrón de la letra con sangre entra a educarlos con amor, firmeza y cero golpes, quiere decir que tenemos que pasar de una cultura del maltrato a una cultura del buen trato y a una cultura de la maldición para entrar a la cultura de la bendición. Y si la cultura de la bendición es decir bien cada vez que bendecimos a un hijo, es porque le estamos deseando lo mejor, es porque lo estamos encomendando, es porque le aseguramos que ahí vamos a estar para acompañarlo. Pero cada vez que desde nuestras rabias no procesadas, la ira hace que les digamos cosas desproporcionadas, tan simple eso se llama, en mi opinión, maldecir. Por eso la propuesta es pasar del maltrato al buen trato y de maldecir a bendecir a nuestros hijos. Pero eso tiene una tarea muy importante en el cerebro y la tarea consiste en pasar del desorden al orden. Y para mí el primer paso es de alguna manera darse cuenta que necesitamos romper el círculo de la violencia. Porque si uno se pregunta por qué un papá golpea a un hijo, por qué una mamá golpea a un hijo, de alguna forma es porque papá y mamá quieren ordenar algo que en su opinión está en desorden. Más aún,
yo escucho mucha gente adulta que dice, uy, a mí me cascó mi papá y mi mamá, pero muchísimas veces, y me dieron durísimo, pero era que me lo decía porque yo era muy casposo. Y uno dice, pues que sí, pero una cosa es corregir y otra es castigar. Y entonces, eh, vamos a decir otra cosa que creo que es importante. Educar tiene consecuencias y la educación en el maltrato produjo consecuencias. Y soy un convencido que la educación desde el buen trato también producirá y está produciendo consecuencias. Es decir, afortunadamente, cuando les conté lo del ejercicio, había poquitas personas, pero las poquitas personas que no levantaban la mano me llenaban de fuerza y de esperanza para decir, eso quiere decir, aunque no conozco la historia, aunque no conozco por qué no le han pegado a sus hijos, lo que yo sí veía claramente es que sí es posible educarlos con amor, firmeza y cero golpes. Y entonces ahora volvamos al tema. ¿Y cómo se cambia el patrón? ¿Y cómo el cerebro puede acostumbrarse a cambiar ese chip? Y hay una respuesta que ya hemos trabajado de muchas formas en nuestras reuniones, por ejemplo, en estas que hemos venido teniendo desde hace ya varias semanas. Y la respuesta así gorda y dura es el camino para sanar las violencias con las que yo maltrato a mis hijos, pide en términos de orden, pide en términos de equilibrar las relaciones entre el dar y el recibir, y pide en términos de incluir, pide, digo, sanar mi historia y en concreto sanar a mis papás. Y hemos hablado varias veces, insisto, en la importancia de sanar a los papás. Yo suelo decir, el mejor servicio que a veces le hacemos a los hijos es que nosotros los grandes como adultos nos demos permiso de sanar a nuestros padres, a esos cuando éramos pequeños, para que nuestros hijos lo hagan distintos. Si el tema es sanar a nuestros padres, lo que queda bien claro en este recorrido que quisiera presentarles es que la tarea de sanarlos exige reconocer las emociones que me embargan como adulto respecto de ese ícono de la violencia que a todos nos quedó instalado en el cerebro bajo la forma de la letra con sangre entra. Y cómo se traducía y cómo se traduce la letra con sangre entra en el comportamiento entre padres e hijos, en que básicamente nosotros los grandes, los adultos, nos descontrolamos emocionalmente ante la acción de un hijo y eso tiene que ver todo con una rabia muy profunda que está no solo en mi historia personal, sino en la historia de mi sistema familiar y en la historia de mi relación con mis papás, con mis cuidadores fundamentales y lo que eso significa. Todos ya sabemos que las relaciones entre padres e hijos siempre serán relaciones en desequilibrio. Hay un desequilibrio natural y en la sesión pasada lo explicábamos. Es decir, el desequilibrio natural es que ellos nos dieron la vida y los hijos, nosotros, no tenemos que esforzarnos para devolverles nada. Más bien es entender, agradecer, valorar y apreciar que la vida que nos dieron la podemos dar a otros en forma de servicio a la vida cuando tenemos hijos, pero también de hacer cosas por otros, porque todos, de alguna manera, en esa dinámica de dar y de recibir, siempre estamos intentando ayudar a otros. Y hemos dicho cuando hablamos de prosperidad, que de alguna forma la mayor prosperidad es aceptar amorosamente y agradecer la vida que los papás nos dieron y la fuerza que nos dan para darle a otros de lo que tenemos.
Pero ¿qué pasa cuando se instaura la violencia? Básicamente que hay un desequilibrio que ese sí no es natural entre la acción del niño y el castigo que recibe. Allá hay un desequilibrio, allá hay la actitud de un adulto que de alguna manera abusa de un pequeño. Dicho de esta forma, cuando un papá o una mamá golpean a sus hijos, de alguna forma hay una figura de depredador y de inocente. Depredador en el sentido de que el adulto papá o mamá no puede controlar sus emociones, e inocente un niño que indefenso ante la agresión literalmente no hace más que soportar, y a veces cuando él intenta romper eso, lo que hace es que abre más la brecha, y ya sabemos o estamos diciendo que de alguna manera esa es la lealtad que mi papá o mi mamá me golpearon, y por lealtad a sus propios enojos y yo la repetiré con mis hijos. Es decir, cuando desde la rabia desproporcionada le pegamos a un hijo, de alguna manera lo único que estamos haciendo es un acto de venganza en él para pegarle a quienes nos pegaron. El otro cuento que seguramente me han escuchado es que alguna vez cuando yo trabajaba en Bavaria, un ingeniero dijo que quería hablar conmigo, y básicamente lo que él me contó fue que él recordaba, siendo un niño de 10, 11 años, una vez que su abuelo le dio una paliza desproporcionada a su papá. Ese ingeniero me dijo adicionalmente que su papá le había dado palo de todas las formas cuando él fue niño. Y finalmente me dijo que él se había propuesto que con sus hijos eso no iba a pasar. Pero, y esa fue la razón por la que quiso hablar conmigo, me dijo: anoche le pegué a mi hijo una muenda tal que hoy está hospitalizado en una clínica. De alguna manera, lo que él me estaba diciendo es que su lealtad ciega a sus cuidadores fundamentales lo llevó a, al deseo de no repetir la película con sus hijos, pero en la práctica, y cuando la ira lo desbordó por un comportamiento de su hijo del cual nunca me enteré, lo único que pasó es que él me contó la consecuencia. Y la consecuencia es que la golpiza fue de tal magnitud que el chico estaba hospitalizado. ¿Quiere eso decir que lealtad en este contexto es una forma de repetición de las rabias mías como papá o como mamá, que yo no he procesado y que al repetirlas con mis hijos, de alguna manera es una forma de venganza contra mis papás o contra mis cuidadores fundamentales? Y la pregunta del millón podría ser: ¿y por qué se explota de esa manera, de una forma en que la rabia se presenta como un ente no controlable? Y de alguna manera la respuesta es que hay una acumulación agobiante de enojos que tienen que ver con mi propia historia, con la historia de mi familia, con la historia de cómo me fue con mis papás cuando yo era niño, pero también con la historia de cómo le fue a mis papás con sus abuelos. Acuérdense que el icono de la violencia era la letra con sangre entra. Esa no se la inventaron mis papás. Estoy seguro que no se la inventaron los abuelos. Era la fuerza de la repetición leal de tantas violencias, de tantos enojos no sanados, y que ahora, adicionalmente a ese historial
que se acumula y que se presenta de una forma agobiante, tiene un tema adicional. Y es que muchas veces el papá enojado con su hijo por lo ya dicho, a veces también se desquita con él como una forma de agresión a la pareja. Entonces, digámoslo en concreto, muchas veces, además de lo dicho, yo le puedo pegar a un hijo o a una hija adicionalmente para tomar venganza de mi pareja, para cobrarle a mi hijo lo que le puedo cobrar a mi pareja. Y ni mencionemos, porque también está en el de la triste realidad, es que a veces las golpizas de la pareja después se prolongan en los hijos. Es decir, mucha gente adulta relata después de las peleas de papá y mamá, al otro día o unas horas después, había una golpiza para nosotros y a veces no sabíamos por qué nos pegaron. Cuando uno mira la agobiante acumulación de enojo por el cual una persona explota, lo que uno puede constatar es el desequilibrio y el desorden que hay adentro de la persona que agrede. Es decir, la impotencia del adulto para controlar sus emociones, para controlar sus enojos, para querer resolver con golpes lo que su capacidad amorosa le tiene vedado, porque él no ve otra cosa distinta que el maltrato y la maldición de que fue objeto por parte de los cuidadores fundamentales en su sistema. Pero la otra es que todos tenemos experiencia de escuchar a papás y a mamás que para rematar se sienten papás inadecuados. Voy a decirlo de esta manera. Es increíble en la experiencia pedagógica que tenemos de tratar con personas que muchísimas, cuando llegamos al tema de relaciones padres e hijos, muchísimos padres, digo, se sienten mal papá y sobre todo mala mamá. Y entonces uno dice, esa es una de las consecuencias de iras, de enojos, de maltratos no procesados. Es decir, la autoestima de una persona adulta está dañada, afectada, adolorida, maltratada, y la persona literalmente no encuentra recursos para hacerlo de otra forma. Pero como siempre hay un tema de culpa, y cuando soy violento aparece el tema de la culpa, entonces mi culpa se transforma en una carga pesada para mí, pero más pesada para un hijo. Y esa carga es, yo no soy un papá adecuado, yo no soy una mamá adecuada. Y entonces el principio de orden para mí como adulto, si quiero que eso no le pase a un hijo, el principio de orden, insisto, es yo soy el único papá, yo soy la única mamá y nosotros somos los mejores papás posibles de nuestros hijos. Siempre digo que mi carrito tiene llanta de repuesto, pero nosotros frente a nuestros hijos, con claridad, somos los únicos y los mejores posibles y no hay llanta de repuesto. Y procesar mis enojos quiere decir que yo tome conciencia que soy el único y el mejor posible. Y espero que eso a todos nos suene en términos de no somos papás perfectos no hay. Pero cuando los papás adultos que no somos perfectos no nos damos permiso de sanar nuestro historial, es muy probable que a veces gastemos muchas energías en la culpa de lo que ya no se puede resolver
y entonces no invertamos positivamente en energías hacia la relación amorosa con los hijos, que sí se puede resolver, que sí merece compañía, que sí merece acompañamiento. Me parece que, en tercer lugar, es muy importante que reconozcamos las razones por las que se golpean a un hijo. Miren, parece mentira, pero he invitado a muchos grupos a decir, hagamos una lista de por qué le pegamos a los hijos. Tengo una lista como de 70 asuntos, pero si en este momento hiciéramos una lista, podríamos decir por desobedientes, por groseros, por altaneros, por robar, por mentir, etcétera, etcétera, etcétera. La lista sería innumerable. Y de una larga lista, cuando el patrón violento se repite, esas razones, y ese es un poco lo que quiero plantear pedagógicamente, son solo un pretexto. Entiéndanme. Puede haber una larguísima lista de por qué la gente le pega a los hijos, pero cuando la gente usa la rabia descontrolada que se convierte en violencia y la violencia utiliza recursos justamente violentos en la relación con los hijos para supuestamente volverlos mejores seres humanos, lo que uno sí entiende es que cuando eso no nos damos permiso de procesarlo, entonces tenemos un montón de pretextos para golpearlos y casi que hay mucha gente absolutamente convencida que dice y seguirá diciendo que es muy importante golpear a un hijo. Y la gente dice, y ni siquiera una palmada y no un chancletazo. Mejor dicho, no nos comemos el cuento de que se los puede educar con amor, firmeza y cero golpes, sin golpes. Y entonces mucha gente me ha enseñado que me hace la pregunta mágica y es, ¿y si yo ya le pegué, yo qué hago? Y entonces lo que hay que hacer es que usted tiene que darse permiso para volver a comenzar de nuevo. Insisto, volver a comenzar de nuevo. Si yo le pegué a un hijo, si yo maltraté a un hijo, pero si yo entro en la dinámica de intentar educarlos con firmeza, amor y cero golpes, cuando la vuelva a embarrar, yo vuelvo a comenzar de cero. Me doy permiso de volver a comenzar de cero. Pero eso significa reconocer las razones por las que lo golpeo. Casi que hacer un listado. A mucha gente le digo, haga el listado. Y lo siguiente que habría que reconocer son cuáles son esas formas de castigo abiertamente violentas. Repito, ¿cuáles son esas formas de castigo abiertamente violentas? No solo con la palabra, sino con gestos donde uno dice, allí hay una desproporción entre la falta del chico o la niña y el castigo que le imponemos como adultos. Y eso me lleva a un tema que es bien interesante en términos de reconocimiento. Lo siguiente que habría que reconocer es entender el ciclo de la violencia. Y el ciclo de la violencia es un proceso. Y como siempre, déjenme contar un cuento. Alguna vez, hablando con una persona en una consulta, ella me dio indicios de que había violencia por parte de su pareja. Entonces yo le hice una pregunta. Yo le dije, ¿y tu pareja te ha pegado? Y ella me contestó algo que nunca se me olvidará. Me dijo que ni lo intente porque se le cae la mano. Pero como yo me había dado indicio, yo le pregunté, ¿él te ha gritado? ¿Él ha golpeado objetos? ¿Apretado? ¿Él te ha empujado? ¿Él te ha zarandeado? Y como a todo contestó que sí, yo le dije, solo te falta medio paso para que él llegue a los golpes. Lo que quiero mostrar es que la violencia primero
no es gratis. Segundo, no es un hecho aislado. Tercero, es un proceso. Y yo creo que sobre todo nosotros que somos maestros, necesitamos reconocer el orden de ese proceso. Por supuesto que hay un montón de versiones acerca de cuál es el proceso. Yo quisiera resumirlo de una manera pedagógica de la siguiente manera. Siempre que la violencia comienza a hacer camino en la relación entre dos personas, llámese pareja, llámese padres con hijos, llámese relaciones sociales, hay un caminito de ese proceso. El primero es que la persona levanta, la persona grita, la persona maltrata de palabra. Un siguiente paso es que la persona golpea objetos. Golpear objetos es de alguna forma un gesto amenazante que le dice a la otra persona como cuál es la ruta que le estoy mostrando. Es como de alguna forma decirle, ya le pegué un puño a la pared, ya rompí un vaso, ya tiré el florero al piso, lo que sigue es con usted. ¿Y cómo y cómo se vive ese paso en la relación con la persona? Casi que después de los dos primeros pasos, de gritar y de golpear objetos, el agresor entra al espacio de la persona y se presenta básicamente una primera actitud, y es que él aprieta a la persona. Usualmente es tomarla del brazo y apretar la mano, el brazo, la cola, la pierna, el cabello, etcétera. El siguiente paso es empujar a la persona, empujarla. A veces la gente usa sutilezas diciendo, perdón porque te empujé. Ahí hay un gesto concreto de violencia. Y el siguiente paso que avisa que ya viene el golpe se llama el zarandeo. Después de apretar, empujar, se zarandea a la persona. Y finalmente viene el golpe. Para mí es muy importante mostrarle a los educadores y a los padres en concreto que necesitamos reconocer el proceso de ese paso, de esos pasos de la violencia. ¿Para qué? Para que cada uno se dé la posibilidad de responder a en qué pasos de violencia estoy en relación con mi pareja o con mi hijo. E insisto, todos esos reconocimientos son los que nos van a dar, nos van a allanar el camino para que nos hagamos la pregunta de, ¿y entonces qué es cambiar? Cambiar. Cambiar de la letra con sangre entra a educarlos con afecto, firmeza y cero golpes. Cambiar es acostumbrar al cerebro a una realidad nueva, distinta. Esta pandemia nos metió en otro cuento. Más o menos de eso estamos hablando aquí. Y entonces, ¿qué es cambiar? Vamos a decirlo dentro del contexto que estamos hablando. Tomar la decisión personal de no golpear a un hijo. Yo adulto, yo papá, yo mamá, necesito tomar la decisión personal. Yo tomo la decisión personal de no golpear a un hijo. E insisto, ¿y qué pasa cuando yo estoy en ese proceso y recaigo? Que necesito darme permiso para comenzar de nuevo. Y entonces sí es posible adentrarnos en qué significa entonces educarlos con amor, firmeza y cero golpes. ¿De cuál amor estamos hablando? De un amor adulto, no de un amor infantil, de un amor que piensa, de un amor que elige, de un amor que como adulto entiende
que yo como papá y tú como mamá necesito ejercer la autoridad. La forma de equilibrio en las relaciones padres e hijos, en mi opinión, se llama ejercer la autoridad. Es decir, entrar en una interacción de tal manera que los papás seamos responsables emocionales de indicarles el camino. Pero eso solo sucede cuando somos capaces de tener unidad de criterio para ejercer la autoridad y mancomunadamente ejercerla. Entonces, el amor no es un amor que todo lo permite, no es un amor que todo lo vuelve chiste, es un amor cercano, creíble, afectuoso, pero es un amor adulto. El amor adulto también tiene consecuencias. ¿Y qué es firmeza? Firmeza, eh, invito a que pensemos firmeza en términos de normas claras, ejercer la autoridad sin miedo. La vez pasada decíamos que una forma de desorden es cuando nos volvemos amigos con los hijos. Orden es que nosotros los papás tenemos un lugar y los hijos tienen un lugar y nuestra tarea es ejercer la autoridad y eso tiene que ver con firmeza. Y entonces firmeza se puede leer como normas claras, como castigos o correcciones proporcionales y proporcionadas a lo que el chico haga, con proporción. Y con proporción significa amorosamente, sin golpes, pero sí con firmeza. Quiere decir rescatar primero que todo mi dignidad para poder rescatar la dignidad del hijo y entender que así como yo me doy una oportunidad de cambiar, él también tiene una oportunidad. Los hijos también merecen y tienen desde su dignidad una nueva oportunidad cuando se equivocan, como nos pasa a todos, a nosotros los adultos primero que todo. Firmeza para mí también es proporcionalidad respecto del castigo, pero también ser capaces de ser creativos para encontrar alternativas de relación con los hijos. Hay gente que dice, ni por las buenas ni por las malas, es que usted no sabe quién es mi hijo y usted no sabe todo lo que yo me desgasto buscando de una y de otra manera intentar corregirlo. Y de alguna manera creo que sigue valiendo la pregunta y es, ¿y qué alternativas pedagógicas podemos encontrar entre todos para que haya formas de educarlos con amor, firmeza y cero golpes? Y de lo que sigue es de alguna manera contagiar a otros de que sí se puede. Y de alguna manera lo que le repetía a la gente en las sesiones cada 8 días, cierren los ojos, ¿quién esta semana le pegó a su hijo? Y cuando muy pocas personas empezaron a levantar la mano, yo solo decía, antes de abrir los ojos, repitamos en el corazón, sí se puede. Y en ese sentido, quisiera decir que los maestros y los padres de familia tenemos que liderar estrategias educativas para que pasemos del maltrato al buen trato. Y se trata de no educarlos desde nuestro automático violento y pasar a ser desleales para educarlos desde mi reconocimiento y mi reencauche de cómo yo sano mis emociones dolorosas, mis golpizas, mis maltratos en mi propia historia, los cierro con mis papás, los cierro y de alguna manera con mis hijos intento hacerlo distinto.
Y eso se llama ser desleal. Y para hacerlo, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿a quién con mis enojos e incluso con mis violencias yo quiero reparar? ¿A quién quiero ver que no he logrado ver? ¿Y a quién necesito incluir que hasta ahora no lo logro? Mientras en términos de incluir, de poner orden y de reparar, yo no descubra a quiénes de mi sistema debo mirar, no estará listo mi cerebro para decir, educarlos con amor, firmeza y cero golpes. Y entonces será posible decir que cada hijito tiene un lugar, cada hijito está incluido, tiene una nueva oportunidad de aprender y tiene oportunidad de trabajar para hacerlo mejor en todos los ámbitos de relación. Finalmente, más que ideas, como se trata de una propuesta pedagógica, lo que se me ocurrió pedirle a esas personas con quienes me reuní por 10 sesiones fue invitarlos a que hicieran un pequeño relato de los dolores de sus violencias propias cuando eran pequeños. Y solamente voy a referir 3 o 4. Una persona dijo, cuando mi papá golpeaba a mi mamá, yo me llenaba de miedo, de angustia, de rabia, me sentía tan impotente que muchas veces, siendo niño, cuando eso pasaba, yo me orinaba de la angustia. Otra persona escribió algo así como esto. Para mí, la quincena era un día terrible porque yo sabía que esa noche, como mi papá recibía el pago de su quincena, esa noche llegaba tomado y esa noche terminaban en golpes con mi mamá y en golpes con nosotros. Otra persona dijo, yo nunca puedo olvidar la angustia cuando en la noche yo sentía que mi mamá lloraba después de una pelea terrible con mi papá. Y finalmente, una de las muchas personas que hizo el ejercicio escribió algo así como esto. A mí me dolía mucho que mi mamá me pegara porque sentía celos de mi relación con mi papá. Lo que quiero decir con el ejercicio que les he compartido es que mientras no nos demos permiso de hacer ese relato como adultos de lo que pasó con las violencias que de alguna manera u otra vivimos, no estaremos en camino de darnos permiso de decir, todo eso fue terrible, pero ya pasó y ahora me siento listo con mi pareja como papá y mamá y como los únicos y los mejores posibles y sabiendo que no somos perfectos, insisto, estamos listos para educarlos con amor, firmeza y cero golpes. Y sí se puede y sí vale la pena contagiar a otros de que sí se puede. Educarlos con firmeza, con amor y cero golpes. Eso es. Muchas gracias, Ricardo. Eh, pues nada, nos pone en un camino de reflexión bastante fuerte, porque de alguna manera, pues eso es lo que nosotros sentimos, que a veces es muy difícil entender y de dónde y por qué ese desborde de la violencia intrafamiliar, ¿no? A ver, hay una pregunta que yo quiero, si me permites, leerla y si me permites un poquito contestarla. Dale, dale.
y después para que tú la dices. Dice, ¿cómo lograr sanar cuando se tiene un papá que ha sido maltratador y soberbio y a pesar de que se le trata con respeto y se le ayuda, sigue queriendo que hagamos su voluntad? Hemos hablado con él y continúa en lo mismo. Estoy triste y rabiosa con él. Y yo con esa pregunta, pues me remito a todo lo que nos acabas de decir. Y es que además veo que en la, digamos, la visión sistémica para entender la violencia, pues es parte de esa primero, como quién, y pensaría en ese papá fue violento como quién, ¿cierto? Tiene una historia también seguramente dolorosa, pero hay, cuando estabas hablando, hablo de otras, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es la violencia? Finalmente es la rabia. Una de las emociones, pues, que hemos llamado básicas, la rabia que se desencadena cuando sistémicamente o se excluye o cuando sistémicamente no se está en su lugar, pero principalmente, a mi modo de ver, cuando no hay equilibrio. Y los niños han sido la parte más afectada en el desequilibrio, cuando el adulto ejerce toda su autoridad, toda su fuerza y toda su estatura frente a un niño. Yo solamente me imagino, eh, eh, imagínense usted un niño de 80 centímetros, de 1 metro frente a un adulto de 1,80 o 1,50. Además, frente a esa persona que lo crió, o sea, ahí hay un desequilibrio terrible donde el grande aprovecha digamos, su ventaja. Pero ¿de dónde viene eso del grande? Es que al grande le pasó lo mismo. Además de que hay otras fuentes de desequilibrio. Es decir, estoy pensando, Ricardo, en unas situaciones donde, por ejemplo, un padre o una madre trabajan y trabajan, pero tienen muy pocos recursos. Es decir, una situación social desequilibrada que, que está como pegándole encima a ese desequilibrio que viene desde la familia, ¿cierto? Son situaciones que están, es decir, ¿a quién le cobra una mamá desesperada con un trabajo no poco remunerativo? Generalmente llega y le cobra a sus hijos. Su rabia que trae de la calle se la cobra a sus hijos. La invitación es entonces como a mirar que en el principio del equilibrio, ¿por qué el niño, que es el más débil de esta cadena, es el que termina pagando eh, ese desequilibrio y termina pagando la rabia, los dolores, los miedos y la culpa? El grande además se sostiene en esa rabia por la misma culpa. Es decir, uno en la culpa, en la rabia, perdón, en la rabia es una manera de negarse a reconocer su responsabilidad, así sepa que es culpable. Y eso, digamos que en cierta forma, lo entiende uno cuando una madre o un padre ponen un castigo X, ¿sí? Ese castigo X, si es desproporcionado, el padre o la madre saben que son desproporcionados y después se les arruga el corazón y van y buscan al peladito y le dicen, ya pasó, ¿cierto? Pero a veces es imposible, esa persona dice, es como que yo no me doy mi brazo a torcer y no me voy a mostrar débil y no voy a asumir esa responsabilidad que tengo. ¿Con qué? Con más rabia.
eso es lo que yo veo como en esta pregunta, ¿no? Un Doctor, padre que además a estas alturas, seguramente es un padre ya mayor, es muy difícil lograr que esta persona cambie. Es muy difícil lograr que esta persona vea de otra manera su propia historia y su propia vida. ¿Quién tiene la opción de sanar esa? Yo, en este momento, yo como adulto, porque si yo me quedo triste y rabiosa con él, como dice la pregunta, yo me quedo como niño, sigo en la figura de niño, ¿sí? Ya no lo estoy viendo a papá. A estas alturas, yo ya tengo que ver a mi papá como adulto. Si me quedo en la tristeza y en la rabia, me vuelvo chiquito otra vez y repito la cosa. Entonces, en el proceso de restaurar el equilibrio, de sanar ese desequilibrio que hay en la violencia, primero yo tengo que llegar a mi adulto. Y en mi adulto, ver hacia atrás, hacia papá y a mamá, y ver sus historias, verlas benignamente. Obviamente puede que las pueda cambiar, puede que no, pero yo sí creo que si yo me logro poner como un adulto y yo logro sanar esa relación con papá y mamá, tanto con ese papá y mamá de cuando yo estaba pequeño, como con este papá y mamá que tenemos ahora, yo sí lograré equilibrar y verme ahí en equilibrio con mis hijos. A mí me parece que los ejercicios que nos has puesto, y al final cuando vayamos finalizando, quisiera dejar un ejercicio tomado de eso que tú estás proponiendo como los ejercicios. No sé si tú quieras como cerrar ahí a esa pregunta, ¿qué más nos puedes aportar, Ricardo? ¿Cómo lograr sanar cuando se tiene un papá que ha sido maltratador soberbio y que aún hoy, aunque yo intento verlo tranquilamente, tu respuesta me vuelve y me coloca en rabia con él? No, mira, yo solo quiero puntualizar lo que ya bien has dicho. Y es, hay un tema que si ya mi papá es adulto y yo soy adulto, el tema de la relación con mi papá se tiene que manejar con mantequilla. Pero el tema de mi relación como adulto para salir de el niño golpeado, el niño maltratado, necesita mirar a mi papá cuando era joven, a mi papá y a mi mamá los jóvenes. Y entonces yo sano esa experiencia. ¿Y qué hago con mis papás adultos hoy? De alguna manera los llevo, los acompaño, pero no los juzgo. Yo sé que eso no tiene nada de fácil, pero yo comparto contigo de alguna manera, nosotros como adultos hoy, en términos de sanar enojos, que es en el fondo el tema de la violencia, tiene que ver con ser capaz de mirar es a los papás cuando éramos pequeños, a los papás cuando éramos pequeños. Detrás de el relato que se hace en esa pregunta, hay temas como la soberbia. Sí, es que eso es la característica de una persona violenta, así de simple. En una persona adulta, eso a estas alturas del partido, como dices, va a cambiar, no necesariamente, no necesariamente, pero de alguna forma, tú, la persona que hizo la pregunta, sí tiene que darse permiso de salir del niño o la niña maltratada para volverse la adulta que sana a un precio costoso para con sus hijos o con sus alumnos hacerlo distinto. Eso solamente. Y lo otro es que te invito a que nos señales cuál es el ejercicio para que no perdamos como ese referente. Ok, bueno, sí, es una tarea. Es una tarea que salió de lo que tú dijiste, cómo yo voy a escribir mis dolores, mis miedos y mis rabias de la infancia, que fue como el ejercicio que tú señala que hiciste con estos asistentes.
pero a su vez, cómo escribir los dolores, miedos y rabias de mis padres, de los dos, de papá y de mamá. Y luego a escribir mis dolores y mis rabias con mi pareja. Y también invito a escribir mis dolores y mis rabias con mis hijos. Es decir, sistémicamente es hacer todo el mapeo, todo el rastreo para lograr ponernos en equilibrio. Creo que ese ejercicio es genial y es un ejercicio que como profesores, como maestros, podríamos hacer, por ejemplo, en las escuelas de padres. ¿Cierto? Y la otra, pues mirando tus herramientas y tomando esas herramientas pedagógicas, ese ejercicio de levante con los ojos cerrados. ¿Por qué con los ojos cerrados? Porque nadie quiere ser juzgado y nadie quiere ser visto, pero uno con los ojos cerrados y sabiendo que todos los demás tienen los ojos cerrados, uno siente la tranquilidad de poder abrir su corazón y decir, yo sí acepto que yo he sido violento. ¿Sí? Y no es solamente la pregunta, yo la completaría más, ¿no? Porque también sale de otras preguntas que hay aquí. El maltrato físico y el maltrato psicológico, que para mí es un sofisma de distracción, es lo mismo. Lo físico y lo psicológico es lo mismo. Esto es para los abogados, que es distinto, pero para nosotros es lo mismo. De acuerdo. Los abogados pues, encuentran diferencia entre el maltrato físico y psicológico, pero no, para la violencia es la violencia. Y es, si yo de alguna manera no solamente le he pegado, sino lo que tú decías desde el punto de vista de todo el proceso, el ciclo de la violencia. Yo he gritado, yo he maltratado de palabras, he golpeado objetos, he empujado, he zarandeado y he golpeado al final, ¿cierto? O es como que si uno hace todo ese ciclo, comprende todo el proceso. Entonces, la pregunta también para estoy hablando de un taller de padres o un taller como los nuestros, es, ¿podemos con los ojos cerrados levantar la mano cuando yo he golpeado, he gritado, he maltratado? Y yo creo que eso tiene un efecto de hacernos crecer. Es un efecto incluidor. Una de las cosas que yo les insisto, no es solo incluir personas. Y una de las cosas que uno trata de no incluir son las emociones. Yo trato de evadir en mi miedo, yo trato de evadir mis culpas. Yo trato de evadir mis rabias también. Entonces, cuando uno incluye sus miedos, sus dolores, sus rabias, sus culpas, uno crece. Hace ese procesito de pasar del niño al adulto. Y eso nos va a dar muchas más herramientas, mucha más tranquilidad y mucha posibilidad de mirar benignamente hacia atrás a los viejos, a los padres, a los abuelos, mirarnos benignamente a nosotros mismos y ser más equilibrados con nuestros hijos y con nuestros jóvenes. Y créanme que la tranquilidad, un hijo, yo lo digo así, todo lo que un niño necesita es una mamá tranquila. Todo lo que un niño necesita es una mamá tranquila. Pero ¿cómo tranquilizar a la mamá? No es echándose una carreta ahí de respire profundo y respire profundo. No, es haciendo este tipo de cosas, de darnos cuenta de
de este tipo de cosas que nos invita Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, muy Pensé que era eso. muy valioso, muy seleccionador esto. Guillo, ¿y me dejas decir una palabrita sobre eso que acabas de decir? Miren, a mí me impresiona profundamente que muchas personas adultas Una gatica. dicen que quien fue su gran castigador, su gran agresor, no fue su papá, fue su mamá. Y entonces cuando uno Por piensa favor, que pero en espérame, este país, Oscurísimo. perdón, apagamos los micrófonos, por favor. Es que hay mucho ruido. ok, mira, ya para terminar, solo estaba diciendo Muy hermoso. que Gracias por hay todo. una constatación desde los datos y es que muchísimas veces el maltratador físico, emocional, psicológico, llámelo como quiera, porque estoy de acuerdo contigo, es que el gran maltratador no es el papá. Muchas veces sí lo es, pero muchísimos adultos reportan que la gran persona que los maltrató fue la mamá. Y cuando uno piensa en la lógica de país de que tenemos, según la cual muchos papás fueron ausentes del proceso educador con los hijos, quien estaba era la mamá y la mamá golpea. Y muchas mamás saldrán de esa manera de percibirse como mamás inadecuadas cuando se den permiso de sanar que ellas fueron maltratadas y a la vez son maltratadoras. Muchas gracias por los aportes Una última y por la cosita presencia. Ricardo, una última cosa que quiero decirles, y es cuando tú preguntaste y por qué maltratábamos, cuáles éramos, me pareció que faltó la última y la más grande. Lo hacemos por amor. Sí. La letra con sangre entra es por amor. Uh-huh. Es lo que es desequilibrado. Nos olvidamos de una cosa. Un desequilibrio, primero, nos muestra otro desequilibrio. Y es un intento de arreglar ese desequilibrio. Pero un desequilibrio no se arregla con otro desequilibrio. Entonces, un desequilibrio que hubo conmigo o que hay en una situación X o Y de trabajo, económica o con mi historia, no se arregla con el desequilibrio que el adulto establece ahora sobre sus pequeños. Un desequilibrio, principio, un desequilibrio no arregla otro desequilibrio. Muy bien. Creo que muy bueno el aporte y sobre todo me encanta que enriqueciste la posibilidad de hacer los ejercicios de una manera más impactante, más amplia y más sistémica. Más sistémica, sí, ok. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Esperamos que tengamos unas reflexiones. Nos vemos el próximo miércoles, porque el lunes es festivo y vamos de parranda. No, miren, la idea